Muy bien, buenos días para todos. Estamos nuevamente aquí con la intención y con el deseo en nuestro corazón de descubrir esta parábola tan impresionante que Yeshua nos está decodificando, nos está abriendo, nos está revelando. Así que bienvenidos, gracias por estar. Saludo a todos los que nos están escuchando por este medio. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Estábamos estudiando, estábamos repasando, ¿cierto?, todo este contexto para poder entender el trigo y la cizaña, esta parábola que Yeshua les dijera a la multitud, pero que solamente se la explicara a sus discípulos. Así que mencionamos que Satanás, según la parábola, tuvo hijos reales en este mundo. Para el tiempo de Yeshua también los tenía, ¿cierto?, que eran los fariseos. Y eso comprobaría que vamos en la dirección correcta decodificando estas escrituras. También estuvimos hablando de que Génesis 2 y 3 puede ser sin duda una realidad que fue literal, que ocurrió y que además tiene una simbología o es una parábola que simboliza muchos aspectos del reino, de lo que sucedió allá y que nuestro Padre lo encriptó para que sus escogidos pudieran entenderlo. Entonces, todo lo que hay en la Biblia representa otras cosas. Ya vimos como en el caso del santuario, ese que se construyó aquí abajo representaba el santuario que hay en el reino, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo se pronuncia para decirnos que Adán es un prototipo, por ejemplo, de Yeshua, ¿no? En 1 Corintios 5:45 dice que el primer Adán es uno, que representa al segundo Adán, que es Yeshua. Más adelante descubriremos finalmente todo lo que hemos podido ver sobre este fascinante relato. Vamos a regresar entonces a la historia, la creación de Adán y Eva, la joya de la creación, la criatura más impresionante, el ser a imagen y semejanza de Elohim. Creó al hombre con unas características físicas, emocionales y espirituales muy especiales, y luego creó a la mujer también con unas características diferentes, pero igualmente asombrosas. Hombre y mujer, varón y varona, los creó, los dos serían una sola ¿qué? Carne. Dice que todo era bueno, perfección, felicidad, armonía. Y el Creador les advirtió ampliamente acerca de las consecuencias de comer de ese fruto. Y les dio recomendaciones para que evitaran el peligro, ¿no? Luego dice el relato que les da el Shabbat, comparte con ellos, disfrutan juntos, los tres de la compañía. No olviden que ni por un instante que cada detallito de la parábola pues tiene un significado, ¿no? Y en esos pequeños detalles se esconden grandes verdades. Así que vamos a tratar las piezas del rompecabezas para ir acomodándolas y luego vamos a ver de qué se trata todo esto, todo este mensaje de Yeshua. ¿Qué es lo que tiene entre manos el Creador enseñarnos cuando crea una pareja en el sexto día? ¿Qué verdad se esconde detrás del matrimonio de esta pareja? Así que una vez el Creador hace la pareja, entran a Shabbat a pesar de que ellos no habían trabajado, ¿no? Ellos nunca trabajaron en esa semana y participan de ese Shabbat en unión con su Creador. Pero miren lo que ocurre después, ¿no? La caída del hombre. Noten que llega el Shabbat y enseguida se marca la caída del hombre. El pecado que marcó la historia humana. Y vamos a aprender muchas cosas hoy. Eso lo vamos a aprender en el transcurso de este tema. Y ahorita me llama la atención la historia que nos cuenta la Iglesia Católica, ¿no? Que dice, a ver, así a grosso modo, dice que Eva cedió, lo que nos cuenta la Iglesia es que la Iglesia Eva cedió a la tentación de comer la fruta prohibida, ¿no? Una manzana. Y que luego Adán probó y que desde ese momento, ¿no?, se le quedó aquí en la garganta atorada
una protuberancia a la que la gente llama la manzana de Adán. Bueno, después, por supuesto, la ciencia ha logrado comprobar que esto se le forma a los hombres por el exceso de testosterona, que es una hormona que hace crecer los músculos y que la voz, bueno, en fin, no es por esa razón, no es por esa razón que dice la Iglesia Católica. Y bueno, pues esa no es la interpretación correcta, ¿no? Y vamos a descartar esa idea de que fue el sexo, ¿no? Que el pecado original entre Adán y Eva fue que tuvieron sexo, y ese planteamiento no es el correcto, porque recuerden ustedes que en Génesis 1:28 fue el mismo Padre el que les da la orden a ellos de que sean fructíferos, de que se multipliquen, de que llenen la tierra, de que tengan hijos, ¿no? Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para descartar aquello de la sexualidad y de verlo como algo pecaminoso, ¿no? Y entonces vamos a descartar esa idea y no necesitamos, ya tuvimos algunos textos, pero ahora vamos a hacernos unas preguntas que van a descartar esa posibilidad de que la caída de Adán y Eva fue tener sexo entre ellos, ¿no? Y contestemos una pregunta que es muy básica, ¿no? ¿Quién inventó el cuerpo humano? ¿Quién puso los nervios, la sensibilidad, el placer físico entre nosotros, ¿no? Nuestra piel. ¿Quién puso en nosotros el gusto por los otros seres humanos, las caricias, las demostraciones de afecto, la necesidad de relacionarnos? ¿Quién se inventó el pene y sus funciones? ¿Quién inventó la vagina, sus funciones, sus órganos que son netamente para el placer, ¿no? Y si la orden de Elohim fue multiplicarse y esa orden era la caída del hombre, pues un exabrupto realmente, ¿sí? Así que de plano, la caída del hombre no pudo ser haber tenido sexo con su esposa, ¿no? Porque aceptar eso es afirmar que el Creador les tendió una trampa, les puso las ganas, los deseos y luego los castigó por eso, ¿no? Cuando él mismo fue el inventor, y es que el sexo en realidad no es nada pecaminoso bajo los parámetros que el Padre dio, ¿no? Ya diferente cuando se salen de esos parámetros que comienzan a tener la connotación de pecado. Así que el texto me dice que Elohim hizo que nacieran dos árboles, el árbol de la vida y un árbol muy peculiar que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ocuparnos de este árbol de la ciencia del mal. Dice, puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje del bien y del mal, de este tú no comerás, porque del día que comas de él ciertamente morirás. Y seguidamente crea a Eva, ¿no? Sacándola de la costilla de Adán. En el versículo 25 encontramos una afirmación bien importante que es, estaban ambos, el hombre y su esposa, desnudos y no se avergonzaban. Y estando en esta paz, ¿cierto? En esta tranquilidad, dice el relato que aparece en escena una ¿qué? Una serpiente. Un personaje bastante extraño, ¿no? La descripción de la serpiente es que era un animal. Y seguidamente dice que era el más astuto, ¿no? Y esa pista es una pista no menor para armar el rompecabezas. Dice, era más astuto que todos los animales. Entonces lo primero que yo veo es que los animales fueron dotados, ¿cierto? De algo que es traducido al español como astucia, ¿no? Pero que en hebreo es Arún. Y esta palabra tiene un significado muy abarcante, porque Arún es para destacar las cosas positivas en una persona, y eso tendría relación con el hecho de que respecto de la serpiente, cuando fue creada, también se le pronunció la bendición de que vio Elohim que era ¿qué? Bueno. Entonces, es sorprendente que aparezca este animal que dice que era superior. No estamos hablando del diablo, estamos hablando de la serpiente antes del pecado. Y para que se asombren más, ¿no?
todo indica que la serpiente, según el texto, hablaba el mismo idioma de Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si un día a nosotros el perro nos dice, hola, ¿cómo estás? Pues vamos a salir corriendo, pero Eva no salió corriendo, era normal y natural para Eva hablar al menos con la serpiente, no sé si con los demás animales. Entonces, se han dado cuenta que ellos sí hablan, o sea, los animales, pero no hablan nuestro mismo idioma, ¿no? El día que fue creada la serpiente no fue creada con las características que la conocemos hoy, ¿no? Parece ser que la serpiente era diferente a como la conocemos hoy y luego fue modificada, ¿no? Porque cuando el Creador viene para castigar a la serpiente, le dice, ahora, es decir, a partir de este momento te arrastrarás sobre tu pecho. Así que antes de eso, simplemente podía caminar o volar, ¿no? Además de ello, una característica que tenía la serpiente era que hablaba. Era un animal bastante particular. Pero, por supuesto, también damos cabida al hecho de que este sea apenas una parábola, ¿no? De esto hablaremos al final de este libro, pero dejamos la posibilidad abierta, ¿no? No olviden ni por un segundo que estamos hablando de cosas muy profundas, muy abarcantes, y necesitamos concentrarnos. Ahora, si analizamos cada característica de la serpiente entregada por Génesis, podemos ir haciéndonos una idea borrosa de cómo pudo haber sido este animal. Y si no se arrastraba y además hablaba, su apariencia pudo haber sido muy diferente a la que tenemos hoy en día de ella, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 3, verso 15 es el centro de esta enseñanza, porque dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera, acuérdense de la palabra cera, que es semilla, y la semilla de ella, él vigilará contra tu calcañar, y él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañar. Resulta que este texto es la clave para entender el pecado entre Adán y Eva. Porque, como les digo, la palabra en hebreo es cera, ¿no? Significa, además de la semilla de los árboles, también significa linaje, semilla, es decir, una célula reproductiva, ¿no? Es decir, que aquí se hace evidente que habría dos semillas, que habría dos linajes, dos clases de semen, y que esas dos semillas serían enemigas, ¿no? Eso ocurrió después de que Adán y Eva pecaron. Viene el Padre y le da esa sentencia. Así que vemos una clara alusión a que la serpiente tendría sus descendientes. Esto no lo van a escuchar en ninguna iglesia, porque el texto lo que está diciendo de manera categórica es: pondré enemistad entre la semilla de ella y la semilla de la serpiente. Pero vamos a pensar un poco en esto. ¿Cómo es que la serpiente iba a tener hijos? ¿Cuál serpiente? ¿No? El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, dice que la serpiente antigua, es decir, allá atrás, ¿es quién? Es Satanás. Pero, ¿cómo es que Satanás tendría hijos? Y que esos hijos se odiarían con los otros hijos de Eva. Y más aún, que esa simiente vendría por el semen o la semilla de la serpiente, ¿no? Ahora recuerdan que dijimos que la palabra Harún tiene cierta relación con algo positivo en la prudencia. Pues la serpiente, que era Harún, astuta, tenía suficiente raciocinio para saber que tenía que sembrar en Eva la duda y que Eva tenía que estar sola, ¿no? Ahora, la serpiente era un animal común, pero los animales, tal como en el caso de Balaán y la burra, pueden ser poseídos, ¿cierto? Y gobernados por un ente superior. En el caso, bueno, los seres humanos también. En el caso de Balaam, quien la hizo hablar fue el Eterno, ¿no? Es decir, el Creador le elevó su condición para poder hablar y razonar con Balaam. Igual sucedió, recuerden ustedes, con los demonios en Gadara, que cuando salieron del hombre se metieron en los cerdos. En este caso,
un ente superior estaba dentro de la serpiente y no era el animal el que hablaba, sino el mismo que Satanás. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, ¿no qué? No moriréis, sino sabe Elohim que el día que de él comieren vuestros ojos serán ¿qué? Abiertos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y eso es muy importante, porque si bien es cierto que pecaron e hicieron algo abominable, pues la serpiente tenía razón en muchas cosas que le decía. Y atentos a esto, porque esa frase, por ejemplo, seréis como dioses, lo que le estaba diciendo era que iban a elevar su categoría, ¿no? Que Adán y Eva iban a ser otros Elohim. Más adelante lo vamos a explicar, solo que no olviden ese detalle, ¿no? Se dice que había un árbol y que ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y algunos han dicho que era un árbol de manzana y bueno, un sinnúmero de cosas que no vale la pena mencionar. No debían ni siquiera tocar el fruto de ese árbol. Vamos a ver entonces qué es o a qué figura apunta la figura de los árboles en la Biblia. Ahora, lo que podemos ver con la Biblia es que los árboles siempre han sido la figura de seres o personas, y que esa figura de un árbol con frecuencia en la Torá o en la Biblia es usado para referirse a personas. Solo basta tomar una concordancia con la palabra árbol y van a ver cómo los árboles son la figura que representa a personas. Así como aguas o mares son personas comunes y cielos o shamayim son personas escogidas del Padre. Si esto les parece una locura, voy a pedir que se detengan y busquen una concordancia y hagan el ejercicio, busquen la palabra árbol. Y te vas a dar cuenta que en la mayoría de ocasiones el Padre usó la palabra árboles o la figura de los árboles para referirse a personas. Aquí están los textos. Ustedes con calma los buscan en su casa y van a poder entenderlo. Job 19:10, Job 24:20, Salmos 1:3, Isaías 56:3, Jeremías 17:8, Ezequiel 17:24 y Ezequiel 31:8. Este texto de Ezequiel 31:8 está hablando de Lucifer en especial, ¿cierto? Allí, y ya que menciona el evento propiamente dicho en el Edén, ese texto me fascina porque es revelador. Allí identifica que Satanás estuvo como un árbol, vale la pena leerlo todo. Dice que él estaba como un árbol allí en el Edén, es impresionante. Daniel 4:10, Mateo 3:10, Mateo 13:32, Lucas 6:44, Lucas 23:31, Jueces 9:24, todo eso, todos esos textos, ¿no? Que el árbol se conoce por su fruto, porque si el árbol verde hacen esto, el de Jueces es la reunión de los árboles para elegir un rey, y fue elegida la zarza, en fin. Allí, para no demorarnos en leer todos esos textos, vamos a entender que la figura de árboles hace referencia a personas, ¿no? Ya vamos a ir armando ahí el rompecabezas. Ahora vamos a ver la expresión tocar y comer, que fue la prohibición que le dio el Padre a Adán y Eva. Entonces, si el árbol literal, ¿no? Si el árbol no es literal, sino que es una figura de una persona, pues la expresión tocar y comer puede que no sea coger la fruta y comérsela, ¿no? Como es el caso en el aspecto literal. Por ejemplo, en la Biblia la palabra conocer no es darle la mano a alguien y saludarlo. Conocer en la Biblia es tener relaciones sexuales con él. Hay referencias, ¿no?, en la Biblia respecto a tocar y comer que nos van a ayudar a entender esas palabras. Por ejemplo, Proverbios 30:20 dice: tal es el rastro de la mujer adúltera, que come y limpia su boca, ¿no? En este contexto, la mujer no está comiendo, sino que se refiere a que tiene sexo con un hombre. ¿Me hago entender? Proverbios 6:24, 26 y 29 dice: para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Así que el que entrare a la mujer de su prójimo será culpable, cualquiera que la toque, ¿no?
Otro texto que prueba lo que estamos diciendo. Y 1 Corintios 7, 1 al 2, Pablo habla acerca de no fornicar, dice que es bueno al hombre no tocar mujer. Entonces todos entendemos que en estos textos no tocar se refiere a no hacer el acto sexual, ¿no? Entonces comer y tocar para Eva pudo referirse a un acto sexual en sí mismo, ¿no? Y eso lo vamos a poder ir comprobando a medida que vayamos avanzando en el estudio. Así que, solo para mencionar algo, los animales solo tienen sexo por instinto, ¿no? Pero el Padre le dio al ser humano, ¿no?, el privilegio de ser sexuales en cualquier tiempo. Solo la Torá prohíbe las relaciones sexuales en tiempo de menstruación en la mujer. Pero la Biblia, como les dije, constantemente usa la figura de los árboles para referirse a personas. Y ese podría ser el caso de Génesis 3. Tal como vimos en el evento de Eva y su relación sexual, los árboles en la Biblia fueron usados como metáfora para referirse a personas o seres. Pero vamos a pensar en algo, y es que Pablo, escúchenme bien, Pablo nos va a explicar la parábola. Como les digo, no es un invento mío, no es algo que yo me inventé, sino que Pablo va a explicarnos de qué se trata la parábola. Por favor, vayan conmigo a 2 Corintios 11, 1 al 3. Dice Pablo, yo sé, todo esto pareciera una locura, ¿no? Dice Pablo, ojalá me toleren un poco de locura. Sí, tolérenme, dice Pablo, porque yo los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Yeshua. Pero tengo miedo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Empecemos por la primera frase de Pablo, ¿no?, a los hermanos de Corinto. Les dice, tolérenme un poco de locura. Por supuesto, esto se sale de lo normal. Y luego plantea Pablo, que los está celando. ¿A quiénes? A los de Corinto, con el celo de Dios, porque los ha comprometido en matrimonio. Eso significa la palabra desposar. Los ha comprometido para matrimonio, para presentarlos a Yeshua como una virgen, es decir, como una mujer que no ha tenido sexo. Hasta allí todo está claro y sencillo, pero luego pone como ejemplo de lo que le puede pasar a la congregación, pone de ejemplo a Eva y a la serpiente. ¿No les parece llamativo? Es decir, Pablo quiere presentar a la congregación como una virgen pura, que no ha tenido sexo con nadie, quiere presentársela limpia a Yeshua, pero dice que le da miedo, ¿no?, que le pase lo que le pasó a Eva y a la serpiente. Es decir, capten lo que Pablo está diciendo. En esa alegoría, la congregación es la novia y Yeshua es el novio. Y Pablo lo quiere presentar a la congregación virgen, pero tema que eso no se puede llevar a cabo y que le puede pasar lo que le pasó a Eva con la serpiente. Claramente Pablo está diciendo que Eva fue seducida por el diablo y en ese momento dejó de ser virgen, es decir, que ella no fue pura. ¿Qué le pasará a la congregación si sigue el mismo camino de Eva? Pues ya no será virgen. Por ende, ¿qué le pasó a Eva? Dejó de ser virgen, dejó de ser pura. Y luego dice, sean extraviados de la fidelidad a Yeshua, es decir, que le sean infieles. Todo está absolutamente claro. Eva le fue infiel a Adán. Y esto lo puedo explicar totalmente ahora por la misma razón que Pablo esbozó al inicio del versículo. Sería una locura, pero les prometo que en el tema las bodas del Cordero todo será aclarado y daremos gloria a nuestro Padre por las maravillas de su palabra. Dice aquí este texto, y Adán no fue engañado, otro texto de Pablo, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Eso lo dice la versión Reina Valera antigua, ¿no? Y es que esa palabra metida allí cobra especial significado para dar fuerza a la interpretación de lo que sucedió
en el jardín. Así que en resumidas cuentas, un ángel caído, al ver la hermosura, me imagino la hermosura de Eva, de esta mujer que el Padre hizo, se enamoró de ella, se fascinó de sus encantos femeninos y sensuales y la conquistó. ¿Cómo la sedujo? Con palabras. El enemigo es hábil con las palabras. Al mismo Yeshua trató de hacerlo pecar usando la palabra. Y Eva fue seducida. Y es que el Creador formó a la mujer pues, con una belleza impresionante, ¿no? Mientras el hombre fue creado con rasgos más bruscos, a la mujer la dotó de detalles particulares. Entonces no es de extrañarse que los ángeles, al ver a Eva, dotada de esa belleza extraordinaria, por supuesto la mujer más hermosa de todos los tiempos, Eva, y bueno, y allí tenemos a los ángeles caídos, ya lo habían hecho en la antigüedad, y ahora parece ser, todo indica que en la fundación del mundo también pues ocurrió con el atenuante de que dice que Eva estaba desnuda, pues cobra más sentido esa interpretación, ¿verdad? Entonces yo sé que este tema es un tema fuerte, es un tema que quizás no habían escuchado nunca, pero no por ello deja de ser verdad. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a ir masticando la idea, vamos a pedirle al Padre que nos ayude y luego continuaremos explicando todo esto, todo este panorama de la parábola del trigo y la cizaña. Que nuestro Padre les bendiga una vez más.